Buenos días, licenciado. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la química orgánica. Los integrantes son Falcón Karen, Isa Samantha, Mendoza Doménica y Anaí Zambrano. A continuación, mi compañera. Objetivos del tema. Explicar la importancia de la química orgánica dentro de diversos campos. De igual forma, proporcionar información de química orgánica adecuada para la comprensión y desarrollo de aplicaciones, así como otros aspectos éticos y sociales que rodean. Utilizar correctamente la terminología de la química orgánica empleada en cada momento y en los conceptos adecuados. Conocer las normas básicas de la nomenclatura de compuestos orgánicos. Conocer los principales tipos de reacciones orgánicas sobre grupos funcionales. A continuación, ¿qué es la historia de la química orgánica? Friedrich Wöhler es conocido como el padre de la química orgánica. La química orgánica, como la conocemos hoy en día, inicia con el aislamiento de sustancias orgánicas, de extracto de origen natural, mineral, vegetal y animal. La química orgánica es una disciplina científica que estudia la estructura, serotonina, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad, como azufre, nitrógeno, halógenos, fósforos, silicio. Es importante la química orgánica, ya que los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y grasas. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. A continuación, para su estudio, la química orgánica se divide en varias ramas. Tenemos dos: la química orgánica alifática, que estudia compuestos de cadena abierta; la química orgánica cíclica, que estudia los compuestos de cadena cerrada. La química orgánica también es conocida como la química del carbono. En su composición, esta estudia la clase de numerosas moléculas que tienen carbono, formando enlaces covalentes como carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos. A continuación, ¿cómo es la química orgánica? La química orgánica se constituye como una disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal basados en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principios inmediatos. El descubrimiento se dio por el químico alemán Friedrich. Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas era necesario la intervención de lo que llamaban la fuerza vital, es decir, los organismos vivos. También los científicos dividieron las sustancias naturales en tres grupos, según su origen: sustancias vegetales, sustancias animales y sustancias minerales. El carbono es el alma de la química orgánica. El átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. Según la regla de octeto, necesita 8 para completar, por lo que forma 4 enlaces. Valencia es igual a 4 con otros átomos. Esta especial configuración electrónica da lugar a una variedad de posibilidades de hidratación orbital del átomo de carbono o hidratación química. El carbono también tiene sus características, como por ejemplo, es un elemento ligero, es decir, sus átomos atraen con fuerza los electrones y por este motivo los enlaces que forman son fuertes y estables. Tienen su nivel de energía más externo 4 electrones. Para combatir, por ello, forma 4 enlaces covalentes, simples, doble o un triple y otro simple. Estos enlaces establecen principalmente
con otros átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono que tiene 4 electrones en su último nivel de energía no ganan ni pierden electrones, sino al combinarse los comparte con otros átomos formando enlaces covalentes. A continuación, mi compañera. ¿Para qué sirve la química orgánica? La química orgánica brinda a la humanidad no solo un mayor entendimiento de las dinámicas de formación de la vida entre los cuerpos que hay en su propio cuerpo, sino también la posibilidad de fabricar medicamentos y aprovechar las probabilidades únicas de los compuestos orgánicos para diversos procesos industriales, desde los textiles, los plásticos, los solventes hasta las industrias energéticas y la petroquímica, que tienen un lugar central en el mundo contemporáneo. A continuación, la química orgánica es el estudio de compuestos de carbono como limpiadores, plásticos y aditivos alimentarios y medicamentos. Esto es muy importante, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, como ya te lo pudiste imaginar, abarcando desde nuestra vestimenta hasta la aspirina que nos quita el dolor de cabeza. La química orgánica ayuda a saber las características de los componentes que nos rodean y nos ayudan a explicar su estructura y cómo se comportan las reacciones químicas que mezclamos. A continuación, ¿qué es? La química orgánica es la rama de la química que se estudian los compuestos de carbono y sus reacciones. Existen una amplia rama de sustancias, medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas, formando por moléculas orgánicas. Los químicos orgánicos determinan la estructura y funciones de las moléculas, estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos de interés para mejorar la calidad de la vida de las personas. Historia. La química orgánica constituyó o se instituyó como disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal, basado en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol, permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principios inmediatos. La aparición de la química orgánica se asocia a menudo al descubrimiento en 1828 por el químico alemán Fritz Wohler de que la sustancia inorgánica ciato de amonio podía convertirse en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas era necesaria la intervención de lo que llamaban la fuerza vital, es decir, organismos vivos. El experimento del mismo científico rompió las barreras entre sustancias orgánicas e inorgánicas. De esta manera, los químicos modernos consideran compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono e hidrógeno y otros elementos que pueden ser uno o más, siendo los más comunes el oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. Primeros compendios. La tarea de presentar la química orgánica de manera sintética y global se realizó mediante una publicación sugerida en Alemania, fundada por el químico Friedrich Goran en 1838 y 1906. Su manual de química orgánica comenzó a publicarse en Hamburgo en 1880 y se consideró 2 volúmenes que recogían información de unos 15.000 compuestos orgánicos conocidos como la Sociedad Alemana de la Química. Trató de elaborar la cuarta redacción en la segunda década del siglo XX. La cifra de compuestos orgánicos se había multiplicado por 10. 37 volúmenes fueron necesarios para la edición básica que aparecieron entre 1916 y 1939. Un suplemento en 27 volúmenes se publicó en 1838, recogiendo información aparecida entre 1910 y 1919. En la actualidad se está editando la quinta serie complementaria que recoge la documentación publicada en 1960 y 1979 para ofrecer con más prontitud sus últimos trabajos. Ha creado el servicio online que se funciona desde 1988. Recientemente se ha comenzado a editar periódicamente un CD-ROM
que selecciona la información química procedente de importantes revistas. Actualmente la citada información está disponible a través de Internet. A continuación, mi compañera. La química orgánica. Cronología. 1675. Lemery clasifica los productos químicos naturales según su origen en minerales, vegetales y animales. 1784. Antoine Lavoisier demuestra que todos los productos vegetales y animales están formados básicamente por carbono e hidrógeno y en menor proporción nitrógeno, oxígeno y azufre. 1807. John Jacob clasifica los productos químicos en orgánicos, los que proceden de organismos vivos, y inorgánicos, los que proceden de la materia inanimada. 1816. Michel prepara distintos jabones a partir de diferentes fuentes de ácidos grasos y bases, produciendo así distintas sales de ácidos grasos o jabones, que no resultaron ser más que productos orgánicos, nuevos derivados de productos naturales, grasas animales y vegetales. 1828. Friedrich Wöhler, a partir de sustancias inorgánicas y con técnicas normales de laboratorio, sintetizó la sustancia urea, la segunda sustancia orgánica obtenida artificialmente luego del oxalato de amonio. 1856. William Perkin sintetiza el primer colorante orgánico por accidente. 1865. August propuso que los átomos de carbono que forman el benceno se unen formando cadenas cerradas o anillos. Clasificación natural in vivo. Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos o biosintetizados constituyen una gran familia de compuestos orgánicos. Su estudio tiene interés en medicina, farmacia, perfumería, cocina y muchos otros campos más. Carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos fundamentalmente de carbono, oxígeno e hidrógeno. Son a menudo llamados azúcares, pero esta nomenclatura no es de todo correcta. Tiene una gran presencia en el reino vegetal, fructosa, celulosa, almidón, alginatos, pero también en el animal glucógeno y glucosa. Se suelen clasificar según su grado de polimerización en monosacáridos, glucosa, fructosa, ribosa y dexosoribosa, disacáridos, sacarosa, lactosa y maltosa. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal al ser hidrófobas, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Proteínas. Las proteínas son polipéptidos, es decir, están formados por la polimeración de péptidos y estos por la unión de aminoácidos. Pueden considerarse así poliamidas naturales. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar pesos moleculares gigantescos con millones de nucleótidos encadenados. Moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas son compuestos orgánicos de peso molecular moderado generalmente. Se consideran pequeñas, aquellas con peso molecular menor a 100 gramos molecular y que aparecen en pequeñas cantidades en los seres vivos, pero no por ello su importancia es menor. Ex vivo. Son compuestos orgánicos que ya han sido sintetizados sin la intervención de ningún ser vivo en ambientes extracelulares y extravirales. Procesos. Los procesos genealógicos. El petróleo es una sustancia clasificada como mineral en la cual se presentan una gran cantidad de compuestos orgánicos. Muchos de ellos, como el benceno, son empleados por el hombre tal cual, pero muchos otros son tratados o derivados para conseguir una gran cantidad de compuestos orgánicos, como por ejemplo los monómeros. Procesos atmosféricos. El sistema climático está constituido por la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la geosfera y sus interacciones. Las variaciones en el equilibrio climático pueden generar diversos procesos, como el calentamiento global, el efecto invernadero o la disminución de la capa de ozono. Procesos de síntesis planetaria. En el año 2000, el ácido fórmico, un compuesto orgánico sencillo, también fue hallado en la cola del cometa Hale-Bopp.
puesto que la síntesis orgánica de estas moléculas es inviable bajo las condiciones especiales. Este hallazgo parece sugerir que a la formación del sistema solar debió anteceder un periodo de calentamiento durante un colapso final. Y por último, el sintético. Desde la síntesis de Wöhler de la urea, un altísimo número de compuestos orgánicos han sido sintetizados químicamente para beneficio humano. Estos incluyen fármacos, desodorantes, perfumes, detergentes, jabones, fibras textiles sintéticas, materiales plásticos, polímeros en general o colorantes orgánicos. A continuación, mi compañera. La química orgánica. En la clasificación según los grupos funcionales, los compuestos orgánicos también pueden contener otros elementos, como átomos además de carbono e hidrógeno, llamados grupos funcionales. Un ejemplo es el grupo hidróxilo, que forma parte de los alcoholes, que es un átomo de oxígeno enlazado a uno de hidrógeno, al que le queda una valencia libre. Asimismo, también existen funciones de alquelones, que son esteres, aldeínos, cetonas, carbamoilos, azo, nitro, entre otros. La química orgánica se clasifica en oxigenados, que son cadenas de carbonos con uno o varios átomos de oxígeno. Estos pueden ser los alcoholes. Las propiedades físicas de un alcohol se basan principalmente en su estructura. El alcohol está compuesto por alcano y agua, que contiene un grupo de hidrófico, sin afinidad en el agua, del tipo de un alcano, y un grupo hidróxilo, que es con afinidad por el agua, similar a esto. De estas dos unidades, su estructura es el grupo -2-OH, que da a los alcoholes sus propiedades físicas características, y el alquino, que se modifica dependiendo de su tamaño y su forma. También se divide en las cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, que es un grupo en donde el carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Siguen los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos constituyen el grupo de compuestos que se caracterizan porque poseen un grupo funcional llamado carboxilo o un grupo que se procede cuando coinciden sobre el mismo carbono. Este se puede presentar como COH2. Como siguiente son los esteres, que presentan al grupo del éster en su estructura. Algunos ejemplos de sustancias con este grupo incluyen al ácido salícico, que es un componente de la aspirina, o algunos compuestos aromáticos, como el acetato de isoamilo, con característico a olor a plata o a plátano. También se clasifican en los nitrógenos, que estos se dividen en aminas. Las aminas son compuestos orgánicos caracterizados por la presencia del grupo amina. Las aminas pueden ser primarias o secundarias o terciarias. Las aminas suelen dar compuestos ligeramente amarillentos y con olores que recuerden al pescado u orina. También se componen entre isocianatos, que son un grupo que dan el electrofilo, reaccionando fácilmente con el agua para descomponerse, mediante la transposición de Hoffmann, que da una amina y anhídrido carbónico. Estos dan uretanos y con las aminas primarias y secundarias dan ureas. También se clasifican en sílicos, que son compuestos que contienen un ciclo saturado, y un ejemplo de esto son los norbonanos, que en realidad son compuestos disílicos, u hormonas como el estrógeno, progesterona, testosterona u otras biomoléculas como el colesterol. También se clasifican en aromáticos, que son compuestos que tienen estructuras sílicas insaturadas. El benceno es el claro ejemplo de un compuesto aromático, entre cuyos derivados está el tolueno, el fenol o el ácido benzoico. En general se divide un compuesto aromático es aquel que cumple la regla de Huckel, que es decir, que tiene 4N más 2 electrones en orbitales. A los compuestos orgánicos que tienen otro grupo distinto al carbono en sus ciclos normalmente es la N, la O o la S. Estos se denominan como compuestos aromáticos heterocíclicos. Así los compuestos se dividen en
ancetrato, fenomatro, entre fenoles, aminas, aromáticas, fulérenos, etc. Y por último, se componen en los isómeros, ya que el carbono puede enlazarse de diferentes maneras. Una cadena puede tener diferentes configuraciones de enlace, dando lugar a los llamados isómeros, que son moléculas que tienen la misma fórmula química, pero distinta estructura y propiedad. Existen distintos tipos de isomería, que son la cadena de función y la tautomería. Esta es un ejemplo mostrado que da en el caso que la cadena compuesta tiene de fórmula C6H12, que puede ser un ciclo o un alqueno lineal. 1-hexeno, que es un ejemplo de isomería de función, el cual sería propanal, y la acetona, ambos con fórmula de C3H6O. A continuación, tenemos la relación con la biología, que es una de las principales moléculas de la química orgánica, y la biología, que es una de las estructuras de la importancia de los procesos moleculares realizados por los organismos vivos, es decir, en el metabolismo. La bioquímica es el campo interdisciplinar científico que estudia los seres vivos, y ya que ellos usan compuestos que contienen carbono, la química orgánica es impredecible para comprender los procesos metabólicos. Como conclusiones, tenemos que la química orgánica ha sido de vital importancia, ya que ha logrado mejorar nuestra vida en cuanto a la salud y la alimentación. También entendemos, por último, que los orígenes de la química orgánica se remontan al año de 1828, cuando Walder logró crear este compuesto orgánico desde una sustancia química totalmente inerte. Este es el cianato de amonio. Recomendamos adentrarnos más al tema de la química y la importancia que tiene dentro de nuestra vida cotidiana, y cómo ha dado un giro para poder mejorar y experimentar más. Decimos que todo lo aprendido lo podemos poner en práctica haciendo experimentos. Así nos podemos poner más en contacto con el tema y aprender de él. Muchas gracias por su participación. Esto ha sido todo de nuestra presentación.